Santo a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones, bienvenidos al programa. Es un gozo para mí de parte del Señor poder saludarlos, poder bendecirlos a todos los hermanos que nos escuchan a través de la línea abierta de Radio Salem 1120 AM. Dios los bendiga, bienvenidos en el nombre de Jesús. Nos gozamos de saber que nos están escuchando y que la radio está llegando allá a donde usted está. Donde quiera que usted esté, hermano, le bendecimos en el nombre de Jesús y nos gozamos grandemente de saber que la palabra del Señor está llegando y está fructificando. También saludamos a todos los hermanos que nos escuchan por TuneIn. Dios los bendiga y les invitamos a poder, en el nombre de Jesús, descargar la aplicación TuneIn para que usted pueda escuchar la radio 24 horas en todo el mundo. Solo tiene que buscar Radio Salem Guatemala. También a los hermanos que nos ven en YouTube, Dios los bendiga, bienvenidos. Ya los videos están siendo subidos a nuestro canal Adonai Salem. En el nombre de Jesús los invitamos a que los sigan escuchando. Suben los programas un día después de que los programas han sido emitidos en la radio. Así que ustedes están viendo un programa de un día anterior, pero es una gran bendición que puedan escucharlo. Y también saludamos a los hermanos que están a través de Facebook Live. Dios los bendiga, amados, bienvenidos en el nombre de Jesús. Les invitamos a que compartan en el nombre del Señor la transmisión en sus muros para que podamos bendecir a más personas. Le damos la bienvenida a nuestra hermana pastora Sashi. Dios te bendiga, mamita, bienvenida, para que puedas saludar a la audiencia y darnos las vías de contacto en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este mediodía del día martes. Un día más en la presencia del Señor, un día más que el Señor nos muestra su misericordia y su amor, su cuidado, y es una bendición estar reunidos. Quiero recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2221-8114, 2221-8114. Es la línea directa de cabina de Radio Salem. También tenemos el número 5263-4846. Y el número de WhatsApp. El WhatsApp es muy importante para que usted también pueda enviar mensajes, mis amados hermanos, únicamente para enviar mensajes 3599-3980. 3599-3980 es el número para WhatsApp, para mensajes. A ese no pueden llamar porque no les podemos contestar, lo tenemos acá en cabina, pero al que sí pueden llamar para hablar es al 2221-8114. 2221-8114 es la línea directa que está ahorita disponible para que usted pueda hacer sus llamadas, y a todos nuestros hermanos de Facebook, pues a través de este medio usted puede hacer sus preguntas, sus peticiones de oración, sus saludos, porque es así como hemos estado trabajando la comunicación con ustedes. Amén. Así que bienvenido cada uno de los que están en este momento ya conectados acá. Damos la bienvenida a Andreita de Witz, a Natalia González, también a Mirna Gómez, Seidy Arriaga, Henry Saucedo, Alejandro Ardón, Juan Anselmo, Alex Mariño, también bendiciones, Viara Gramajo, allá en Oklahoma, Maribel Morataya, Nan Cruz, Díaz, Alicia Forno, Merari Ruiz, Cintia Ruano, Pastor Luis Ávila en New Jersey, Elisa Sánchez, Josefina Verónica también allá en New Jersey, Cintia Ruano en Los Ángeles, Dios te bendiga, hermano Jorge González, Cristian Castillo, Dania Tobar de Navarro y Rosario Sánchez, Michelle Alberto, Pastor José Carlos Morataya, Carla Alejandra, Pastora Verónica, New Jersey, Mari Pineda, Cruzeli Rodríguez, Dios le bendiga, mamita, es una bendición allá en Argentina, Ervin Núñez, Soco Martínez, Pastor Juan José Cabrera en Panaxán, Javier Tolá, Daniel Yool, Lilian Galvez, mis padres, Dios les bendiga, y a toda la familia que está ahí reunida, qué bendición que ya están, Will Rivera, familia Maldonado Ríos,
Diony Juárez, también Guerix López, Sandra Sequén, Rubén García, Rolando Mazariego, Rupita de Ralda, Rosy López, Rubén García, Estrellita Linda, Rosario Sánchez, Luis Vargas y Glenda García. Bienvenida, mi hermana Glenda. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno que ya están en este nuevo horario. Hermano Larson Hernández también, Vivi Atac, bendiciones. Sabemos que es un nuevo horario, 1 de la tarde y 6 de la tarde. Estamos viendo de qué manera los podemos atender de una mejor manera y poder estar juntos para estudiar la palabra. Hoy también nos acompaña nuestro hermano apóstol David Archila y es un gozo para mí, es mi hermano en la carne también que esté con nosotros, para todos los hermanos de Salem Prados y Salem Villahermosa que no lo habían podido ver, aquí lo están, aunque han habido transmisiones siempre, pero gracias a Dios que estamos juntos hoy. Bendito sea el Señor. Apóstol David, Dios te bendiga, bienvenido. Te doy el tiempo para que saludes a la audiencia. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. Es un privilegio el poder estar llegando en esta hora a cada uno de ustedes por medio de Radio Salem y poder pues ser de edificación para ustedes. Dios les bendiga, un privilegio estar acá con ustedes también y le damos gracias al Señor por esta hora. Amén. Amén, Dios es bueno. Pastora, no sé dónde nos quedamos para saludar a los hermanos, para que no se nos junten muchos después, y vamos a orar para empezar con el programa en el nombre de Jesús. Amén, pues bienvenida Melissa Aguilar, hermana Diony, pastora Elsie Reyes allá en Ecuador, Glenda García, Will Rivera y Marcela Sánchez. Bienvenidos. Amén, mis hermanos. Les invitamos a que puedan ustedes también transmitir en sus muros de Facebook para que los hermanos se enteren que ya empezó el programa y que en el nombre de Jesús puedan conectarse y ser bendecidos. También damos la bienvenida a nuestro hermano Juan García. Saludos siervos, estamos siempre en sintonía y reportando la señal de la radio. Dios le bendiga ahí en Montserrat, que Dios lo bendiga. Mi hermano también Marcela Sánchez, María de los Ángeles Salazar, Claudia Ramírez, Leonard Noriega y Jorge Patzán, pastor, que Dios le bendiga. Amén, mi hermano Patzanito, Dios te bendiga donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Hermana Maglis, también bienvenida en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Daniel Tarash también, la familia Pimentel, ya hermano René y su esposa, hermana Janet, Aldo, toda la familia, bendiciones. Claudia Ramírez, también bendiciones a ustedes. Todos los que nos bendicen, los bendecimos también. Vamos a hacer una oración hoy que tenemos una triple bendición. Vamos a hacer una oración para pedirle al Padre que Él nos bendiga y que podamos en el nombre de Jesús pedirle al Padre que Él haga su obra en medio de nosotros. Bienvenida, Pastor Víctor también, hermana Tania Reyes también. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y Sí, para Señor, siempre es amado. tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú estés presente en este programa, Padre, por favor, que tu presencia, que tu gracia pueda derramarse sobre nosotros, Padre, de una manera especial y de una manera sobrenatural. Derrama de tu Espíritu, Señor. Derrama de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, ministranos y ministra a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, hablando a este pueblo, Señor. Padre, presentamos nuestra petición delante de ti, Señor, y es que tú sanes nuestra tierra. Segunda de Crónicas 7:14 dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando mi pueblo se humille, cuando mi pueblo se vuelva a mí, Señor, pedimos que sanes nuestra tierra, que sanes, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, que se vaya fuera en el nombre de Jesús, y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, Señor, y que pronto vamos a estar adorando y bendiciendo tu nombre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor. Nos disponemos delante de ti, Señor. Con tu palabra, Señor, una sola palabra que salga de tu boca, Padre Celestial, transforma nuestras vidas, nos llena. Por favor, Señor, que fluya tu palabra con poder, que haga, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú la envías en nuestra vida, en nuestra familia, en todo aquel que la escuche, Padre Celestial. Produzca un cambio, Señor, produzca, Señor, el propósito, Padre, por el cual tú la estás enviando. Te lo pedimos, Padre,
Padre amado. Gracias por este tiempo, gracias por esta unidad, Señor, que nos has dado, Señor, en tu palabra, que nos podemos reunir de diferentes lugares de la tierra, Padre Celestial, y buscar tu rostro juntos. Ministra, Señor, tu presencia, tu Santo Espíritu y tu palabra a cada vida, a cada familia, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Por favor, Señor. Sí, Padre amado, en el nombre de Jesucristo bendecimos a tus hijos, a tus hijas que hoy, Padre Santo, van a ser parte, papito lindo, de este mensaje, de este programa. Y Señor, derrama tu gloria y tu gracia sobre la vida de cada uno de ellos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos a empezar entonces, mis amados hermanos, ya leyendo la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Heidi Vázquez en el nombre de Jesús, a nuestra hermana pastora Débora Archila. Doctora Débora, bienvenida, qué bueno saber que estás ahí. Pastora Ángela también, bienvenida. Hermana Nati de González, hermana Sobeida Delgado allá en Argentina, Brendy Yaquis, Jocelyn Hernández, Pastor Manuel González en Ecuador. Bendiciones en el nombre de Jesús, qué alegría saber que están conectados todos. Vamos a empezar, hermano. Hemos estado hablando acerca de las resurrecciones y explicando cómo el Señor es el que tiene el poder sobre la muerte. Vamos a aprovechar de que tenemos dos versiones aquí. Vamos a estar leyendo la Biblia Prat y vamos a estar leyendo la Biblia Reina Valera actualizada, y vamos a estar compartiendo juntos. Vamos a empezar el programa leyendo 3 versículos. Quiero pedirte, pastora, que tú leas Juan capítulo 5, versículo 25, y yo voy a leer en el nombre de Jesús Juan en el capítulo 5 y versículo 28, y tú, amado apóstol David, lee Juan capítulo 5, verso 29, para que vayamos entendiendo la palabra. Empezamos con Juan 5, 25. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Aleluya. Qué lindo lo dice la Biblia Prat. Si lo volvemos a leer, por favor. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Usted que ha estado siguiendo las enseñanzas, sabe que Juan 5:25 está hablando de la resurrección espiritual, que es la primera resurrección, que la que está dándose hoy, que es cuando nosotros oímos, oiga lo que dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y nacemos de nuevo. Ahí se dio una resurrección espiritual. Pero ahora vea lo que dice el versículo 28, voy a leerle yo el verso 28, en la Biblia Reina Valera 60, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, note que ya no dijo y ahora es, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga lo que dice Juan 5, verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces viene un tiempo donde se van a levantar todos los muertos. Por eso entendemos que la muerte no es un viaje sin retorno. La muerte primera, que es la muerte física, es un viaje con retorno. El que es un viaje sin retorno es la muerte segunda, el lago de fuego. El que vaya al lago de fuego, ahí sí es sin retorno. Ahora, cuando resuciten todos, van a haber 2 grupos. Lo dice el versículo 29. Aleluya, dice la palabra del Señor, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Si usted se da cuenta, hermano, ahí hay 2 resurrecciones. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Hemos estado estudiando que la resurrección de vida también se puede llamar la primera resurrección. También se puede llamar la resurrección de los justos. Cuando usted oiga esas palabras, la resurrección de vida, la resurrección de los justos, la primera resurrección, está hablando de lo mismo, que es la resurrección de los salvos. Pero ya cuando hablamos de la resurrección de condenación o resurrección de juicio, eso me llama mucho la atención, que el Señor no solo le llamó, hermano amado, resurrección de condenación, sino le llamó también resurrección de juicio. La resurrección de juicio la podemos encontrar nosotros, hermano amado, en
Evangelio, vamos a ver, aquí vamos a buscar el versículo, porque la Biblia habla acerca de esa resurrección, hermano, de juicio. Viene una resurrección de juicio, muchos se van a levantar en la resurrección de juicio. Juan 5, versículo 29, es la versión la que dice, si podemos leer, pastor, en las Américas, por favor. No, es la Jerusalén, por favor. 5:29 en la Biblia Jerusalén, 5:29. Las Américas también lo decía igual. Cualquiera de las dos que tengas. La corona de Jerusalén. Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. De juicio. También vemos que esa resurrección de juicio o resurrección de condenación se puede también conocer como la resurrección de los injustos. La resurrección de los injustos. Esto lo encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, si puedes, pero Hechos 24, verso 15. Lucas 14, pastor, ahí, apóstol, Hechos 24:15, por favor, así vamos avanzando con las citas. Y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pues serás recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos es igual a la resurrección de vida, es igual a la resurrección primera, que está en Apocalipsis. Ahora vamos a leer Hechos 24:15, apóstol, por favor, 24:15 de los Hechos. Dice la palabra, tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que han de haber resurrección de los justos y de los injustos. Oiga, resurrección de los injustos. Entonces la resurrección de los injustos es la resurrección de muerte. Creo que eso lo hemos enseñado, hemos tratado de enseñar ya en 3 programas esta palabra. Ahora vamos a entrar de lleno a explicar un poco lo que empezábamos a explicar el día de ayer. La resurrección de entre los muertos, que es la resurrección que mi Señor vino a predicar. Él lo dijo y lo podemos ver en la Biblia Prat, en Marcos capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Marcos 9, verso 9 y verso 10. Y mientras bajaban del monte, les mandó que a nadie dijesen las cosas que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre se hubiese levantado de entre los muertos, y retuvieron este dicho entre sí, discurriendo consigo mismos, ¿qué cosa sería el levantarse de entre los muertos? Aleluya. Entonces explicamos ayer, si usted oyó el programa del día de ayer, y si usted por alguna razón, hermano, no puede oírnos en vivo, pues por el nuevo horario, pues le invitamos a que nos oiga en diferido. En la página se queda ahí el video y usted puede escucharlo y usted puede volver a oír o entrar al canal de YouTube al día siguiente, Adonai Salem, y ahí está la predicación. Pero dice la palabra, hermano amado, que ellos se quedaban preguntando, ¿qué quiere decir eso de resurrección de entre los muertos? Porque ellos conocían, como explicábamos ayer, en Daniel capítulo 12, versículo 2, que habría una resurrección al final. Ellos esperaban una resurrección en el día postrero. Y cuando dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Si vamos a recordar los versículos, es importante, hermano amado, que cuando nosotros estudiamos la escatología, cuando estudiamos lo que va a pasar en el último tiempo, podamos tener las citas y podamos entender esas citas. Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 2, pastora, y apóstol, vamos a leer por favor Juan 11, 24. Daniel 12, verso 2 y Juan 11, 24, para entender la doctrina que tenían los judíos acerca de la resurrección. También una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará, los unos para vida eterna y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Oiga lo que dice la palabra, la Biblia Prat, una multitud de dormidos. En el polvo de la tierra despertará. Pero mira dónde, dormidos en el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque le dijeron a Adán cuando pecó, polvo eres y al polvo volverás. Eso lo dijo el Señor cuando el hombre pecó. En Génesis 3:19, la paga del pecado es muerte. Pero dice el Señor ahora, que los que duermen en el polvo despertarán. Notemos que para Dios, cuando alguien muere, no está muerto, sino está
dormido. Pero dice que despertarán, y habla de dos grupos. Los unos para vida eterna y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Entonces, algunos se van a levantar para vida eterna. Esa es la resurrección de los justos. Esa es la primera resurrección. Esa es, hermano amado, aleluya, la resurrección que tiene 7 rangos. Y otros para deshonra. Esa es la segunda resurrección para el lago de fuego. Pero ahora vamos a leer el versículo que te dejamos, que era Juan 11, 24. Dice la palabra: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Oye, mira lo que dice la Reina Valera actualizada, qué bonita. Repitamos, por favor. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Nuestra Biblia dice en el día postrero, pero la Reina Valera actualizada dice en el día final. Entonces los judíos esperaban una resurrección para el día postrero. Ellos creían que iba a haber una resurrección, pero era una resurrección al final. Pero mi Señor viene y le habla a Marta y le dice: no, Marta, estás muy equivocada, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el Señor tiene el control sobre la muerte. Entonces, para poner en orden las ideas que estamos hablando, hermano amado, tenemos la resurrección espiritual, que es cuando aceptamos a Cristo, la resurrección de vida, que es de los salvos, la resurrección de condenación, que es de los perdidos, y la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos, que fue la revelación que trajo mi Señor, es la revelación para boda. Esta la encontramos en Lucas capítulo 20, pastora, por favor, Lucas 20, versículo 34 hasta el versículo 36. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque no pueden ya más morir, pues que son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Me llama mucho la atención lo que dice Lucas 20:33, los que sean dignos, en el 35 ahora, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, ellos ya no se casan humanamente. ¿Por qué? Porque ya no pueden más morir. Entonces la resurrección de entre los muertos es una victoria definitiva sobre la muerte, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esta resurrección de entre los muertos es la que le comunicó mi Señor a Pablo. Y si podemos leer apóstol David acá, Filipenses capítulo 3, del versículo 8 al versículo 11, Filipenses 3 del 8 al 11, y Pablo luchaba día a día por alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección donde, como dice Lucas 20, 35 y 36, pastora, en lo que leemos Filipenses. Pero los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque no pueden ya más morir, pues que son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Me llama mucho la atención. Entonces dice la palabra del Señor que, hermano amado, son hijos de la resurrección. Ahora, cuando miramos ahí esa palabra, me llama mucho la atención, porque dice que en el verso 36, que son iguales que los ángeles, pues son hijos de Dios a la resurrección. Esa palabra hijos es huíos a la resurrección, es decir, maduros, ya alcanzaron la estatura, inmortales, invulnerables. Esto es para la novia esposa. Y por eso Pablo se esforzaba. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, dijimos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer, y dice la palabra del Señor: pero las cosas que para mí eran ganancias, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdidas todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Oiga,
Aleluya. Sigamos leyendo. Y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante en él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Ahí dice la resurrección de los muertos. De los muertos. Pero la traducción más correcta es la resurrección de entre los muertos. Entre los muertos, que es la resurrección de la novia, que es la resurrección para boda, porque dice que los que alcancen esta ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya tienen un esposo, el Cristo de la gloria. Ahí nos quedamos el día de ayer. Ahí vamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los 7 turnos de resurrección y luego vamos a entrar, aprovechando el programa de hoy, a un tiempo de preguntas con respecto a los turnos de la resurrección. Así que si usted tiene una pregunta, le vamos a dar las formas en que usted puede hacer su pregunta, porque es muy importante para mí que quede, hermano amado, claro esta palabra. Pastora. Amén. Puede llamarme, amado hermano, al 2221-8114. 2221-8114 es la línea en la cual usted puede empezar a llamar para hacer alguna pregunta que tenga. También puede enviar su pregunta al número de WhatsApp 3599-3980. 3599-3980. Si usted está en el extranjero, le antepone el más 502. Amén. Más 502 al 3599-3980. Y también acá por Facebook, mi amado hermano, usted puede hacer sus preguntas y vamos a estar atentos para responderles. ¿Y el 5263? No sé si está habilitado 48 ahorita. Gloria a Dios. Bueno, si no, hermano, llame al 2221-8114 y escriba al WhatsApp 52 3599-3980. 3980 para empiece desde ya a formular sus preguntas con respecto a los temas que ha oído de la resurrección, para que a usted le quede bien claro. Yo quiero saber, hermano, que quede claro en el nombre de Jesús, para que usted pueda, hermano amado y hermana, estar seguro de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué nosotros hablamos de 7 turnos de resurrección? Tenemos una figura en el Antiguo Testamento que es la figura de Naamán. Me llama mucho la atención que cuando aquel Naamán, hermano, llegó leproso a Israel, este Naamán que llegó leproso a Israel recibió una palabra de parte de Eliseo, y la palabra que recibió de parte de Eliseo era que tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán, y entonces sería limpio. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: anda, lávate 7 veces en el Jordán, y se volverá sana tu carne y serás limpio. Entonces, lávate 7 veces. Es un proceso de 7 resurrecciones. El número 7 es un número que significa perfección. El primer grupo, estos 7 turnos de resurrección tienen que estar dentro del rango de la primera resurrección, porque es resurrección de salvos, resurrección de justos, resurrección de, hermano amado, como de vida. Amén. El primer turno lo encontramos en Mateo capítulo 27. Vamos a ir alternándonos las citas, mis hermanos, para que ustedes las tengan, y luego ya entramos a las preguntas. Vamos a empezar con Mateo 27, del verso 51 al 53, pastora. Mateo 27, del 51 al 53. No. Me estoy saltando la más importante, hermano. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 es el que tenemos que leer primero. Yo soy el viviente, y yo estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Aleluya. Yo soy el viviente. Amén. Yo estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Esa es la resurrección de Cristo. Amén. El primero en resucitar para nunca más morir. Esto lo dice la Biblia al día. Si usted busca la Biblia al día, ahí dice: el primero en resucitar para nunca
más morir. El primero que se levantó victorioso sobre la muerte y que nos da la garantía de que nosotros tenemos victoria sobre la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos al segundo grupo apóstol. Mateo 27, versos 51 al 53. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aleluya. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Oiga, y muchos cuerpos de santos. Amén. Que habían dormido. ¿Quiénes eran estos santos? Eran contemporáneos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos que ahí podía estar Simeón. Aquel Simeón de Lucas capítulo 2, que dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Porque él era un anciano que le habían dicho que no iba a morir hasta que no viera al Mesías venir. Le había sido revelado por el Espíritu. Dice Lucas 2:26 que no moriría. Entonces Simeón pudo haber sido uno de esos santos que se levantó. Entonces, el que lo cargó ya viejito, diga: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, ahora se levanta cuando mi Señor muere. Entonces muchos cuerpos de santos que había dormido se levantaron. Pero ¿qué más dice el verso? Aleluya. Siempre el 53 dice: y saliendo de los sepulcros de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad. Leamos un poquito más despacio. Ok, 53. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él. Después de la resurrección de él. Entonces estos se levantaron cuando él murió, pero salieron del sepulcro hasta que él resucitó. ¿Cuánto estuvo mi Señor en el fondo de la tierra? Mateo 12:40, pastora, por favor, leemos Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, verso 40. Amén. Porque de la manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces mi Señor estuvo 3 días y 3 noches. Entonces estos muertos estuvieron en el sepulcro, vivos, 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Será que estuvieron jugando dominó? Siempre les digo a los hermanos eso. ¿O será que estuvieron jugando lotería? No. Ellos, hermano amado, fueron testigos del holocausto de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, mis amados hermanos, algo bien hermoso. No sé a quién le toca el turno de leer ahorita, pero Efesios 4, versículo 8 y hasta el versículo 10. Aleluya. ¿Lo leemos? ¿Sí? ¿Lo leo? Ok. Dice: por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las puertas más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces dice la Biblia que es el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y el que descendió es el mismo que también subió. Entonces Cristo bajó a lo profundo. ¿Y qué bajó a hacer? La Biblia dice que bajó a hacer, pastora. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Porque Cristo también padeció por los pecados, una vez para siempre, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios, cuando fue muerto en cuanto a la carne, pero vivificado en cuanto al espíritu, en el cual también y predicó a los encarcelados espíritus, los cuales en otro tiempo fueron incorregibles, cuando esperaba la larga paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas almas, es decir 8, fueron salvadas pasando por medio del agua. Me llama mucho la atención que dice que Cristo bajó y predicó. Dice, fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó
a los espíritus encarcelados. Entonces mi Señor estuvo 3 días y medio, 3 días y 3 noches, 12:40, 3 años y medio fue su ministerio en la tierra. Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como dice Mateo 12:40. ¿Y qué estuvo haciendo? Predicando. Por eso ahora podemos entender lo que le dijo al ladrón de la cruz. Si leemos, apóstol, por favor, en el nombre de Jesús, Lucas, en el nombre de Jesús, Lucas capítulo 23 y versículo 43. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces bajó a dejar al paraíso a este ladrón. Entonces esos 3 días que estuvo el Señor debajo de la tierra fueron 3 días en los cuales Él estuvo predicando. Ahora, tuvieron que haber testigos de ese holocausto. ¿Quiénes fueron esos testigos? Esos testigos fueron los de Mateo capítulo 27 del verso 51 al versículo 53. Perdón, amado. Mateo 27 del verso 51 al versículo 53. Ellos fueron esos testigos. Ellos salieron de los sepulcros. Aleluya. Y cuando salieron de los sepulcros, ¿a qué salieron ellos? A predicarle a los suyos. A predicarles lo que el Señor había vivido en lo profundo. Ellos lo tenían de primera mano. O sea, esos de Mateo 27, 51 al 53 han de haber salido con revelaciones gloriosas de parte de Dios que fueron llevadas a los suyos. Es algo maravilloso, es algo glorioso, pero queremos seguir avanzando para que podamos entrar a las preguntas. El tercer turno son los exanastasis. Los exanastasis los vemos en 3 versículos. Voy a leer yo uno y ustedes leen uno para que podamos avanzar. Leamos Filipenses 3:11, por favor. Leamos Hebreos 11:35 y yo voy a leer 1 de Tesalonicenses 4:17. Si de manera alguna yo alcance a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:11. Oiga, entonces Pablo decía que él quería alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ahí está hablando el griego de exanastasis, un evento fuera de resurrección. O sea, vemos que estos son los que se van sin ver muerte. Hebreos 11:35, por favor. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Oiga, una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? La resurrección donde uno se va vivo. Aleluya. Esta la encontramos en 1 Corintios también 15, versos 50 y 51. Si leemos 1 Corintios 15, 50 y 51, ahí también está esa exanastasis. Digo pues esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os declaro un misterio. No todos dormiremos, mas todos seremos mudados. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir no todos dormiremos? No todos morirán. No todos moriremos, porque para el Señor dormir es morir. Entonces no todos morirán, pero todos Serán mudados. seremos transformados. Eso es exanastasis, irse sin ver muerte. Aleluya. Ahora, ¿cómo vamos a ser transformados? Leamos apóstol David, 1 Corintios 15, verso 52. 1 Corintios 15, verso 52, ahí dice cómo vamos a ser transformados en esa exanastasis que nos espera. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Ahora, veamos esto, hermano. Aquí hay algo bien interesante. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es un pestañeo, porque un pestañazo es un cerrar y abrir. Cuando usted pestañea, ¿qué hace? Cierra primero y abre después. Pero ahí no dice en un cerrar y en un abrir. Ahí dice en un abrir y en un cerrar de ojos. Y en la Prat solo dicen un abrir de ojos, no dice cerrar. Aleluya. Entonces la Prat está diciendo, se abren los ojos para nunca más cerrarlos. Entonces esa transformación va a ser
que el Señor va a abrir nuestros ojos. El Señor va a abrir nuestros ojos espirituales en ese bendito momento de la exanastasis que estamos esperando. La exanastasis es lo que va a experimentar la novia esposa, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Permítanme leer ese verso que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces los exanastasis son los que se van sin ver muerte. Y primero Dios, mis hermanos, vamos a ser nosotros de ese grupo exanastasis, de ese grupo que va a ver al Señor sin ver muerte. Amén, amén. El cuarto turno de resurrección son los muertos en Cristo. Estos están en primera de Tesalonicenses 4:16, pastora. Si lo leemos, por favor, 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? No son los muertos cristianos. Los muertos en Cristo son los que cuando murieron, murieron en nivel de primicia. Esos son los muertos en Cristo. Murieron en nivel de primicia, murieron al 100, no murieron al 60 ni al 30. Ellos resucitarán primero. Entonces el cuarto turno es para los muertos en Cristo. Pero vamos a ver que Pablo también hablaba de otros muertos. 1 Tesalonicenses 4:14, en el mismo pasaje habla de otros muertos. A ver, leámoslo, pastor. Amén, dice la palabra del Señor, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Oiga, otra vez, leamos otra vez. Aleluya, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Oiga, mi Biblia dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, los que durmieron en Jesús. 1 Tesalonicenses 4:14 habla de los que durmieron en Jesús, y 1 Tesalonicenses 4:16 habla de los muertos en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Los que durmieron en Jesús son los del Antiguo Testamento, cuando Él no había resucitado. Esos son los que durmieron en Jesús. Los muertos en Cristo son los del Nuevo Testamento. Entonces, de la cruz para atrás eran dormidos en Jesús, pero de la cruz para adelante eran muertos en Cristo. Y esos se van a levantar en el cuarto turno de resurrección. El quinto turno de resurrección es para los dos testigos, y este lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Pastora, si puedes hacerme el favor de leerlo. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y versículo 12. Apocalipsis 11, 11 y 11, 12. Qué lindo que el 11, 11, ¿verdad? Y el 11, 12. Y después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida, venido de Dios, entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Y oyeron ellos una gran voz procedente del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, viéndolos sus enemigos. Entonces ahí está la resurrección de los dos testigos, que es el quinto turno de la primera resurrección, es decir, resurrección de vida, resurrección de justos, resurrección, hermano amado, aleluya, primera, como dice Apocalipsis. Pero me llama mucho la atención que estos resucitaron después de 3 días y medio. ¿Por qué después de 3 días y medio? Porque no se igualaron a la resurrección del Cristo de la gloria, que fue después de 3 días y 3 noches. Entonces vemos cómo la Biblia tiene el cuidado de separar lo que le pasó al Cristo de la gloria que lo que le está pasando a estos dos profetas. Porque nosotros tenemos que tener ese cuidado de darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, darle el lugar que la Biblia le da, que le da el centro. Por eso vemos que 3 días y medio, en cambio el Señor 3 días. Vemos ahí que hay diferencia, ¿verdad?
Ok. Ahora vamos a ir al sexto turno y al séptimo. Ahí vamos a usar versiones para poder explicarlo, porque es el mismo versículo el que vamos a usar, porque estamos hablando de resurrecciones. Y si hablamos de resurrección, es que tiene que haber una muerte y una... Todos estos son resurrecciones. Por eso cuando hablamos de los exanastasis, aún la novia, nosotros vamos de alguna manera a morir sin morir. ¿Cómo así morir sin morir? Porque cuando nosotros seamos transformados, en ese momento nuestra sangre es consumida y nuestro cuerpo es transformado. Es decir, pasamos de una dimensión a otra dimensión. Es inmediatamente, pero va a suceder de esa manera. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, pero lo vamos a ver en dos versiones diferentes. Vamos a leer primero la tuya, vamos a ver qué dice la Reina Valera actualizada, y luego vamos a ver si tenemos vamos a ver qué dice la Prat. 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en su mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora si leemos, por favor, 24, quiero ver qué dice la tuya. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dada facultad de juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús, y a causa de la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no habían recibido la marca en sus frentes ni sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron. Dice mi Biblia, voy a leer la Biblia Castellan, y dice, y vi unos tronos en los que se sentaron los que habían sido facultados para juzgar. Y vi también las almas de los que habían sido decapitados por ser testigos de Jesús y por proclamar la palabra de Dios. Ellos nunca habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían aceptado en ningún momento que los marcaran en la frente o en las manos. Y los vi resucitar y reinaron con Cristo 1000 años. Los vi resucitar y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la cosecha es el sexto turno, que la cosecha resucita para entrar con un cuerpo glorioso al milenio. Y el séptimo turno es el del rebusco, que el rebusco, hermano amado, solamente se levanta con un cuerpo vuelto a la vida. Volvieron a la vida. Ellos entran como humanos, ya lo explicamos en los temas del milenio, para ser probados en la última prueba. Esos serían los 7 turnos de la resurrección de vida. Vamos a entrar a las palabras, a las preguntas. Si hubieran preguntas, hermanos, por favor, queremos dar las vías de contacto para que usted nos escriba y pueda preguntar, y luego vamos a dar el tiempo para que mis hermanos puedan hacer alguna aportación. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, puede llamar al 2221-8114. Si usted tiene alguna duda, alguna aportación, 2221-8114, o enviar su pregunta al 3599-3980, número de WhatsApp 3599-3980, o pues por Facebook usted puede también escribir, mis amados hermanos, que va a ser una bendición. Amén. Gloria a Dios. Apóstol, ¿tienes algo? ¿Quieres aportar algo? No, estaba viendo ahí una de las primeras preguntas, ¿verdad? Pero sí, me recordaba ahorita cuando atacaron al Señor Jesucristo por la resurrección, y él puso ejemplo cuando el Señor dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y entonces el Señor dice, ¿acaso Él es Dios de muertos? Sino que Él es Dios de vivos. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo también vino a predicar parte de la enseñanza, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la resurrección, porque Él es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por eso es tan importante que aprendamos esta palabra, porque es parte de nuestros cimientos, que nosotros sepamos que Él es Dios de vivos y no de muertos. Así, y en el pasaje de Lucas,
que de ese mismo pasaje dice, porque para Él todos viven. Todos viven. Entonces para Dios todos están vivos, porque por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo ha resucitado. Dice. Porque dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos los más miserables. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice, y aún estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó. Pero luego dice, aleluya, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. Entonces, hermano, si no creemos en que Cristo resucitó, estamos en nuestros pecados. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde hay una pandemia, donde hay mucho temor, nosotros necesitamos entender cómo es el programa de las resurrecciones o los turnos de las resurrecciones para tener esperanza. Amén. Vamos a ir con las preguntas, que nos las escriban por favor por Facebook o que nos las manden al WhatsApp y vamos leyendo las preguntas. No sé si quién de los dos tiene ya una pregunta por ahí para que podamos... Gloria a Dios, amén. El hermano Manuel González dice, ¿hay resurrección de primicias en la parucía de mi Señor para ser exaltados o guardan arrebatamiento? Guardar el arrebatamiento. Bueno, con respecto a esto, mi hermano pastor Manuel, déjame decirte que es un punto que está un poquito oscuro. Por ejemplo, creemos nosotros en Filipenses capítulo 3, versículo 11, que Pablo fue un exanastasis, que Pablo se fue vivo. Sin embargo, la tradición dice que no. La tradición dice que fue a Roma, que vio al emperador romano y que éste ordenó su decapitación y que murió decapitado. Eso dice la tradición, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que él anhelaba ser exanastasis, Filipenses 3:11, y los exanastasis se van sin ver muerte. Entonces la pregunta que tú dices tiene mucha lógica, pastor Manuel, porque si la novia es primicia y se va sin ver muerte, entonces no estaría resucitando, solo estaría siendo transformada. Sin embargo, cuando miramos 1 Corintios 15:20, dice, si tú te das cuenta, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces dice que la primicia tiene que resucitar. Y a la luz de 1 Corintios 15, versículo 50, dice que en un momento, en un abrir de ojos, seremos nosotros transformados. 1 Corintios 15, 50 y 51, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, antes de irnos arrebatados, tenemos que botar sangre. ¿Y cuándo vamos a botar sangre? Cuando seamos transformados. Cuando vemos la parucía somos exaltados. Y después de ser exaltados, cuando somos arrebatados, somos transformados. Pero esa transformación es que botemos la sangre. ¿Y qué te pasaría a ti, pastor Manuel, si tú te quitan la sangre? Mueres. Entonces la primicia, como es exanastasis, va a experimentar el poder de la resurrección. ¿Qué es lo que decía Pablo en Filipenses 3? Yo quiero experimentar el poder de la resurrección. ¿Cuál es ese poder de la resurrección? Que en un momento le quita la sangre y la transforma. Pero en ese quitar la sangre es una muerte. Pero es una muerte milésima. En segundos cierra los ojos y los abre y ya está en otra dimensión. Entonces la primicia sí va a experimentar el poder de la resurrección, que es la bendición que tienen los exanastasis, que primero Dios vamos a tener nosotros. Es una especie de resurrección, pero es una resurrección muy especial, por eso se llama exanastasis, evento fuera de resurrección, sin ver muerte, porque ahí no va a haber velorio, ¿verdad? Ahí no va a haber un sepulcro, sino ahí va a ser en un momento que vamos a ser transformados, en un momento, en como dice una de nuestras versiones, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice Filipenses 3:21, hablando de esto, dice, el cual transformará el cuerpo. Ahí está el momento que somos arrebatados. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces esa transformación del cuerpo es lo que decía Pablo, cuando decía, yo quiero conocerle.
y yo quiero conocer el poder de su resurrección. Verso 10, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces la novia sí va a conocer el poder de la resurrección. Si va a conocer el poder de la resurrección es que va a morir, pero no es una muerte. ¿Cómo lo explico? Sí, no. O sea, me refiero a que exanastasis es un evento fuera de resurrección. Eso es lo que quiero decir. Que en una milésima de segundos nos quitan la sangre y nos dan un cuerpo transformado. Entonces, en ese quitar la sangre es una especie de muerte, pero no al nivel de la muerte física, sino solo una transformación. Es decir, conocemos el poder de la resurrección. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos apóstoles. Entonces podemos ver que por eso el Señor dice que Él es un Dios de vivos y que en Él solo todos dormimos, ¿verdad? Todos duermen. Entonces, mis amados hermanos, este es tiempo de, por eso, tener paz y no tener temor a la muerte, porque la muerte para el Señor no existe, no hay potestad sobre nosotros de la muerte, porque Cristo venció a la muerte. Entonces, mis amados hermanos, este es un tiempo para que nosotros podamos ministrar a nuestra alma, a los que viven con nosotros, a los que nos rodean, a no tener ese temor a morir, a no tener ese temor a contagiarse con algo, porque el Señor es un Dios de vivos. El Señor tiene potestad sobre todo y hay resurrección, y para Él pues sus hijos no están muertos. Amén. Es un cambio de dimensión, y acá con esto de la exanastasis pues podemos ver que esa transformación hace morir el cuerpo, porque el cuerpo no puede entrar en esta dimensión en la que está, así como está nuestro cuerpo que tiene carne y sangre, no pueden entrar. Entonces a esa transformación es a lo que el Señor pues le llama esa resurrección que va a tener la primicia. Amén. Acá tenemos una pregunta de nuestro hermano Juan Carlos González Ramírez. Dice: ¿en qué espíritu bajó el Señor a predicar a las partes más bajas? Según Primera de Pedro 3:18 y 19. Amén. Aquí es donde tenemos que explicar el milagro glorioso de la muerte y resurrección del Señor. Cuando el Señor murió, tú te das cuenta que dice que el Señor entregó su espíritu, porque dice la palabra del Señor, si nosotros lo leemos en Lucas 23, versículo 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Lucas 23, 46 enseña que cuando el Señor murió, le entregó el espíritu al Padre. Entonces ahora viene y baja a hacer el holocausto, como dice Primera de Pedro, el versículo que estábamos, 3:18. Primera de Pedro 3, versos 18 y 19. Pero lo tremendo es que Pedro dice que bajó en espíritu. Entonces ahí es la pregunta: si él entregó el espíritu al Padre, como lo dice Lucas 23, 46, ¿cómo pudo bajar en espíritu a hacer el holocausto si ya el espíritu lo había entregado al Padre? Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el alma de mi Jesús se volvió espíritu. O sea, cuando Él murió en la cruz, ya su alma no era alma, sino era alma-espíritu. Recordémonos que nosotros vamos a llegar a tener un cuerpo celeste, porque una es la gloria de los celestes y otra es la gloria de los terrestres, dice la palabra. ¿Y quiénes son los celestes o los celestiales? 1 Corintios 15, 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Los celestiales tienen espíritu, espíritu, alma, espíritu y cuerpo, espíritu. Es decir, el cuerpo celeste ya es un cuerpo que es espíritu. Como cuando mi Señor resucitó, que mi Señor dice, hermano amado, tóquenme, porque un espíritu no tiene huesos y carne, como veis que yo tengo. Dice Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad mi ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Cristo resucitó con un cuerpo celeste, pero ya ese cuerpo es cuerpo espíritu. Entonces cuando mi Señor bajó a hacer el holocausto, Él bajó en alma, porque ya había entregado el espíritu al Padre. Pero esa alma ya era alma espíritu, es decir, ya era un alma gloriosa.
ya era un alma rendida completamente a Dios. Se habían matado los 31 reyes del alma, se habían entregado los 17 frentes del alma, hermanos, se habían pasado los 42 campamentos de la restauración del alma. O sea, el alma de mi Jesús era un alma perfecta. Por eso Pedro le llama al alma de Jesús, no le llama alma, sino le llama espíritu, en los cuales en espíritu, pero ese espíritu era su alma. ¿Por qué decimos que era su alma? Porque entregó el espíritu en Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces, cuando él bajó a predicar a los espíritus encarcelados, su espíritu ya lo había entregado al Padre. Entonces, ¿en qué bajó? Bajó en un alma espíritu, bajó en un alma celeste, bajó en un alma gloriosa, bajó en un alma pura. Y eso fue lo que destruyó al infierno, que nunca había bajado al infierno un alma espíritu. Las almas que bajan al infierno son almas imperfectas, son almas sucias, almas contaminadas. Pero cuando un alma espíritu bajó, cuando un alma perfecta bajó, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que la muerte no lo pudo retener, que era imposible que él fuera retenido por la muerte. Hechos 2, verso 24. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, un alma espíritu no puede ser retenida por la muerte. Por eso, mire, hermano, si nosotros nos consagráramos, mis hermanos, si nos consagráramos nosotros a evolucionar y tener un alma espíritu, hermano, la muerte no nos alcanzaría. Ex Anastasis. Sigamos adelante. Tenemos una pregunta aquí de WhatsApp. Pregunta: si los que ya durmieron según su grado de consagración, así será su turno de resurrección. Ediberto no. Amén, hermano Ediberto, definitivamente. ¿Por qué decimos eso? Tenemos la cita en Romanos capítulo 6, versículo 4. En Romanos 6, verso 4, el apóstol Pablo está hablando del bautismo. Pero me llama mucho la atención cómo une el bautismo, que es parte de nuestra consagración. Acuérdense, aceptar a Cristo, ser bautizados en agua, ser bautizados en el Espíritu Santo, consagrarnos. Pero vemos aquí en Romanos 6:4, si lo podemos leer, pastora, cómo unió la consagración a la resurrección, Pablo. Fuimos pues sepultados con él por medio del bautismo a la muerte, para que de la manera que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por el glorioso poder del Padre, así también nosotros anduviésemos en la virtud de una vida nueva. Oiga, entonces fuimos sepultados con él para muerte, eso es consagración, a fin de que así como él resucitó de los muertos, así también nosotros. Quiere decir que en la manera en que uno muere, en esa manera resucita. Si alguien murió consagrado como primicia, resucita en la resurrección de los muertos en Cristo, que sería el cuarto turno de resurrección, 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora, si alguien muere en el nivel de cosecha, ese va a resucitar hasta Apocalipsis 20, verso 4. Y si alguien muere en el nivel de rebusco, también hay en Apocalipsis 24. Hay otra forma de ver al rebusco que se los voy a enseñar, porque creo que había una pregunta por ahí del rebusco. Gloria a Dios. No sé si tenemos aquí otra. Un saludo de mi hermana de Misco, de zona leamos el saludo. 10 de Misco, dice hermana Marcelina de Sánchez. Ella escucha por medio de la radio. Amén. Tu hermana Marcelina, Dios la bendiga, gracias por escuchar el programa y que el Señor derrame su gloria y su gracia sobre su vida. Amén. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. ¿No tienes preguntas ahí? Bien, estaban las preguntas, si podían volver a explicar la resurrección de la cosecha y la resurrección del rebusco de Apocalipsis capítulo 20. Amén. Vamos a explicar esto entonces. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, se ve, hermano amado, claramente el sexto turno de resurrección, que sería la cosecha. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que se sientan en tronos para juzgar? Ya vamos a ver más adelante eso. Pero dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia a su imagen.
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está la cosecha. La cosecha se levanta para reino, se levanta para resucitar. Por eso no tenemos que ser cosecha, porque la cosecha es para reino. En cambio la primicia es para boda. Ahora dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces los otros muertos, el rebusco. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Entonces aquí es donde entramos a un problema con el rebusco. Porque el rebusco también se divide. ¿Por qué razón? Porque hay rebusco que entra al milenio y hay rebusco que no entra al milenio. Por eso les explicaba en 2 versiones Apocalipsis 24. Les explicaba Apocalipsis 24 en la Reina Valera 60 que dice y vivieron. Las Américas creo que dice volvieron a la vida. Porque eso nos deja ver que en el milenio van a haber gente con cuerpo humano, pues. Rebusco que va a entrar con este cuerpo y cosecha que va a entrar con cuerpo glorioso, no celeste, pues, porque el celeste es solo para la novia, pero cosecha que va a entrar con cuerpo glorioso. Entonces por eso lo leemos en 2 versiones, porque la mejor versión son todas, porque en unas versiones Apocalipsis 24 dice resucitaron, y cuando dice resucitaron sería la cosecha, porque la cosecha entra al milenio. Recordémonos que la primicia es la que da 100, para que no nos confundamos. La primicia entra al milenio celeste, porque ella vio su parucía y fue arrebatada. La cosecha se queda a la tribulación, y los que les toca morir de la cosecha, ellos resucitan, entran al milenio con cuerpo glorioso, resucitado. Estos tendrían que estar en Apocalipsis 24 en la versión Castellan, que es la que dice resucitaron. Ahora, el rebusco, hay 2 partes. Hay un rebusco que entra al milenio con cuerpo humano, pero hay otro rebusco que ni siquiera al milenio entra. Porque dice aquí Apocalipsis 25, los otros muertos. O sea, ¿quiénes son los otros? Si en el 24 está hablando de la cosecha, ¿los otros quiénes serían? El rebusco. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. El rebusco que no entra al milenio lo podemos ver en Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, verso 15. Si lo tenemos por ahí, por favor. Apocalipsis 20, verso 15. Y cualquiera que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Entonces todavía del trono blanco están sacando gente que estaba inscrito en el libro de la vida. Porque el que no estuvo hallado fue lanzado y el que sí, no. Entonces ese era el rebusco. Entonces por eso explico yo Apocalipsis 24 en 2 versiones para decir que hay un rebusco que entra al milenio con cuerpo humano. Y en el verso 5, Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron sino después de los 1000 años. Y hay un rebusco que no pasa el milenio. Hay un rebusco que se levanta hasta el trono blanco. Entonces serían ahí 2 clases de rebusco. Espero que ya eso esté claro. Amén. Sigamos adelante. Amén. El pastor Luis Ávila, New Jersey, dice, ¿los muertos en Jesús son primicia como los muertos en Cristo? Yo creo que sí, porque los menciona Pablo en el mismo evento. Si nosotros vemos según Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga eso, verso 14, Primera de Tesalonicenses 4, 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios juntamente con Jesús a los que durmieron en él. Entonces cuando mi Jesús está viniendo para hacer su parucía y para hacer su arrebatamiento, vienen con él los que durmieron en Jesús. Y vienen con él a eventos que son puramente de primicia. Entonces los que durmieron en Jesús también tienen que haber sido algún tipo de primicia que está viniendo. Pero no son los muertos en Cristo, porque es claramente que los separa Pablo. Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron creyendo en él, dice una versión. Pero esto es de la cruz para atrás.
Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que quedemos hasta la parucía, ahí está la parucía en el verso 15, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ya los de la cruz para adelante, muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados, ex anastasis, después de haber visto la parucía. Entonces, según 1 Tesalonicenses 4, del verso 14 al verso 17, está poniendo pastor a los que durmieron en Jesús en el mismo evento donde están los vivos, la novia viva, y en el mismo evento donde están los muertos en Cristo, que es la novia dormida. Entonces, definitivamente tienen que ser algún tipo de primicia. Amén. Amén. Hermano Fernando Mazariegos, apóstol, en una de las enseñanzas que usted nos trasladó, hablaba del Seol de los buenos. ¿Hubo ahí resurrección de los que estaban en ese lugar o qué pasa? Amén. Mi hermano me está hablando de Lucas capítulo 16. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 16 y entendemos la parábola que contó el Señor acerca del rico y acerca de Lázaro, ahí vamos a encontrar un pasaje bien interesante. Lucas 16 del verso 19 en adelante. Tal vez, apóstol, si puedes leer tú para el Lucas capítulo 16, por favor, versículo 26. Versículo 26. Lucas 16, verso 26. 16, 26. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Entonces se ve en Lucas 16, 26 que el Seol estaba separado. Había bajo Seol y alto Seol. En el bajo Seol estaban los, no los malos, ¿verdad? Como puso mi hermano ahí, los malos, sino en el bajo Seol estaban los perdidos. No, el Seol de los buenos. Sí, Seol de los buenos. Bueno, sí, está los injustos, pero los injustos. En el bajo Seol estaban los injustos y en el alto Seol estaban los justos. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús dijo, Jesús, mi amado, en Lucas 16, 26 dice, hay una gran cima que está puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá. Entonces había separación en ese Seol, había bajo Seol y alto Seol. Ahora, cuando mi Cristo bajó, ¿qué pasó? Dice Efesios 4, 8, se lo puede leer, pastor, Efesios 4, verso 8, que cuando Cristo bajó a lo profundo hizo algo. Efesios 4, verso 8. Por lo cual se dice, subiendo a lo alto, llevó multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, cuando mi Cristo bajó, como dice primera de Pedro 3, 18 y 19, y predicó, dejó al ladrón de la cruz en el paraíso y siguió bajando. Llegó hasta el lago de fuego, se hizo ceniza y de ahí se levantó victorioso, porque era un alma espíritu, y un alma espíritu no la podía retener la muerte, como dice Hechos 2:24, que era imposible que fuese retenido por ella. Como dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces se levanta, resucita, agarra a todas las potestades del bajo Seol y las exhibe, hermano, vencidas, porque dice que triunfó sobre ellas públicamente. Eso es lo que dice Colosenses 2:15. Dice que mi Señor, cuando bajó a lo profundo de la tierra, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente vencidos. Entonces agarró a todas las potestades del bajo Seol y dijo, a todas estas yo las he vencido, y luego las mandó de regreso. Pero agarró a los que estaban en el alto Seol y se los llevó. Por eso dice que se llevó cautiva la cautividad. Por eso ahora, los que mueren ahora ya no bajan, sino suben. Por eso vemos que Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 7, me parece, versículo 38. A ver si lo tenés por ahí. No, 40. Aleluya.
Señor Jesús. 58. 58, leemos. Aleluya. El 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero donde dice Señor Jesús recibe mi espíritu. 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús recibe mi espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Los espíritus ahora ya no bajan, ahora suben. Porque cuando mi Cristo bajó, se llevó cautiva la cautiva. Entonces, hermano Fernando, lo que pasó es que a los del bajo Seol los amarró, los exhibió vencidos y los regresó al Seol. Y a los del alto Seol se los llevó a la tierra de los paraísos, al tercer cielo. Pero esa no fue resurrección, ese fue traslado, fue un traslado. Amén. Sigamos. Hermana Sobida hace un comentario, eso es real, yo tuve una experiencia hace unos años atrás y fui a un lugar intermedio de esos. Cuando usted habló de eso pude confirmar esa experiencia. Amén. Gloria a Dios, han habido muchas experiencias lindas, hermano, que confirman la palabra. Amén. Ahora nuestro hermano Will Rivera. Dios les bendiga. Por lo que entiendo, la cosecha entra al milenio. Hablando los que son decapitados en la tribulación y la cosecha que duerme en estos momentos antes de la tribulación, ¿ellos entrarán en el milenio sin pasar la tribulación? Amén. Amén, papito. La cosecha, digamos, si alguien murió hoy, que hoy que es 21 de abril, pero murió en el nivel de cosecha, ¿en qué turno de resurrección se va a levantar? En el sexto. A él le toca levantarse hasta en Apocalipsis 24, hasta que ya pasó la tribulación. Entonces cuando ellos se levantan ya para entrar al milenio, porque ellos murieron en nivel de cosecha. Ahora, si alguien muere hoy en nivel de primicia, 21, y muere bien consagradito, entonces él se muere, mira al Señor, ya muerto obviamente, o segundos antes de morir lo ve, y se va a un lugar intermedio. Digamos, se va al paraíso, o se va a donde le toque, según su nivel de consagración. Pues recordemos que es novia, entonces puede ser el paraíso, el tercer cielo, puede ser Sión, el quinto cielo, si es novia bien consagrada. Entonces, ¿qué turno le toca a él? El turno de 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces se levanta para irse arrebatado, porque es primicia. Pero si alguien muere hoy, 21 de marzo, como rebusco, que le toca, si es rebusco de aquellos carnalotes, pero estaba su nombre escrito en el libro de la vida y no devolvió la salvación y no cayó en una apostasía irreversible, entonces ese entra en los otros muertos de Apocalipsis 25. Los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces ese se levantaría hasta el trono blanco, hasta después del milenio le toca levantarse ya para al reino eterno, pura escaramuza, entrando ahí salvado como por fuego. Ahora, si es un rebusco, que acordémonos que la talla del rebusco es de 30, ¿verdad? Si es un rebusco que no era como el otro, así tan bajo, sino era un rebusco que, digamos que el otro estaba a un nivel de 10%, y este es un rebusco que está al 29 o está al 30, entonces ¿qué turno le toca? Le tocaría el sexto turno, el de la cosecha, para entrar al milenio, pero ya no entraría con cuerpo glorioso como la cosecha, sino entra con cuerpo humano para ser probado en esos 1000 años. Por eso, hermano, cuando vemos estas cosas, nos deja la palabra que nos consagremos, porque hay dos cosas que son, hermano amado, que no podemos medirlas con tiempo, y es la muerte y el arrebatamiento. Estas dos cosas pueden suceder en cualquier momento. El arrebatamiento se puede dar en cualquier momento y la muerte también, en cualquier momento. Amén. No sé si tiene allá alguna otra pregunta, porque yo creo que aquí hay una. Bueno, vamos a dejar ya la última para ir cerrando y los esperamos en el programa de las 6. Hermano, anunciemos el programa de las 6. Estamos probando los nuevos horarios, ¿verdad? Lo que queremos es que realmente nos juntemos para escudriñar la palabra, ¿verdad? La última tal vez. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo? Bueno, Jesús es el ministerio ungido. Cristo es el ministerio glorioso. Recordémonos que mi Señor tuvo 3 ministerios.
un ministerio oculto, que fue su niñez, de 0 a 30 años, cuando él no había recibido el Espíritu Santo, es ministerio oculto. Un ministerio ungido, que fue del Jordán hasta la cruz, y un ministerio glorioso, cuando él resucitó. Entonces, Jesús es ministerio ungido, Cristo es ministerio glorioso. Jesús es antes de morir y resucitar, Cristo es después de su resurrección. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que ahí nos vamos a quedar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a levantar nuestra voz delante del Padre. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que Él nos ayude, hermano, para alcanzar un nivel de consagración. Que Él nos ayude para alcanzar el nivel que Dios quiere que nosotros alcancemos, hermano, porque Cristo viene y viene pronto. Y lo más importante de este tema es que alcancemos nosotros el nivel de primicia, para que nos toque, si nos tocara morir, entonces nos tocara el turno de los muertos en Cristo. Y ese sería bien bonito, porque nos levantamos para juntarnos con nuestra familia que está viva, porque ese es otro detalle bien lindo, pastora, que dice: seremos arrebatados juntamente al encuentro del Señor en el aire. Entonces el Señor va a juntar a la primicia dormida y a la primicia despierta, para que se vayan juntos. Ahora, si muero como cosecha, ahí, hermano, depende también de la consagración, porque la cosecha también tiene algunos turnos, pero es un poquito complicado. Entonces vamos a ir por partes para que lo podamos entender mejor. Así como el rebusco tiene 2 turnos, también la cosecha tiene un turno de una cosecha de un nivel y otra cosecha de otro nivel. Pero lo más importante en esto, hermanos, es que nos encuentre el Señor ministrados. Pastora, no sé si tienes unos últimos comentarios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pues yo creo que es un tema muy profundo, muchas cosas que entender, pero lo único que tenemos que tener claro es que el día del Señor es hoy. Y el Señor hoy nos está hablando para que nosotros también podamos, en el nombre de Jesús, alcanzar la mejor resurrección. Amén. Ser exanastasis, el ser transformados y entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestros seres que ya se han adelantado y que ya están con el Señor. Amén. Sabemos que pronto pues nos vamos a reunir, que van a resucitar también y vamos a estar juntamente con el Padre. Así que adelante, mis amados hermanos, busquemos al Señor. Lo único que nos queda en este tiempo, pues ya que tenemos el conocimiento qué va a pasar, cómo, cuándo, lo que nos queda a nosotros es consagrarnos. Amén, entregarnos al Señor, porque puede ser que hoy le veamos. Cristo puede venir en cualquier momento, podamos experimentar la parucía, el arrebatamiento y ser exanastasis, que es lo que anhelamos con todo el corazón. Amén. Amén. Recordemos que el arrebatamiento es inminente y la muerte es inminente. No sabemos. En cualquier momento nos puede tocar una de las dos. Así es, sea que Él venga o que nosotros nos vayamos en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, pero si estamos bien consagraditos, no hay problema. Y eso es lo que debemos hacer y buscar. Porque la muerte no existe para el cristiano. Así es. La muerte no existe. La muerte no existe para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por permitirnos entender estas cosas, permitirnos cerrar este tiempo del programa de las resurrecciones, Señor. Sí, poder dejar, Padre Santo, esta semilla en el corazón de tu pueblo. Pero lo principal que te pedimos es que estemos nosotros consagrados para que el día que tú vengas nos vayamos contigo. Señor Padre, quema nuestra carne, lo que a ti no te agrada de nosotros sea quitado, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, quita la carne, quema la carne en nosotros, Padre, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, que podamos dar la talla, Señor, de esa primicia que te va a ver cara a cara y que va a ser arrebatada, Señor, y que se irá de una manera exanastasis sin ver muerte. Lo creemos con todo nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. Anhelamos, Señor, el día en que te veamos cara a cara, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos rendirnos delante de ti. Envía el fuego de tu poder, Padre, el fuego que consume toda carne,
que consuma toda área, Padre, que nos impide, Señor, ver tu rostro, sea quemado, Señor, por el fuego de tu poder, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre, te amamos, Señor. Anhelamos estar contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por la administración que nos das, Padre Celestial. Porque anhelamos, Padre Celestial, el día en que podamos ya estar contigo para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Les amamos. Les invitamos a que podamos promover nuestros 2 nuevos horarios. 1 de la tarde y 6 de la tarde. Lo que queremos es aprovechar el tiempo para que el programa pueda ser más accesible para usted. En el nombre de Jesús. Nos vemos a las 6 de la tarde. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. A pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 24. En tu automóvil, en tu casa,